Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Conectando en Red para vivir lo ordinario como extraordinario. Vamos a esperar unos minutitos para que se pueda conectar la gente y empezar el live del día de hoy. Estamos muy entusiasmados de comenzar diciembre, ya finalizando el año. Y bueno, el día de hoy, bienvenidos. Mi nombre es Ale González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil que busca fomentar las capacidades de los adultos para mejorar el entorno de la niñez y de la juventud en México. Actualmente está conformada por 59 instituciones, tanto públicas como privadas, de Nuevo León y Coahuila. Les damos la más cordial bienvenida a Conectando en Red para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy tenemos como invitada a Ana Leticia Soria con el tema Mi reflejo del 2020. Déjenme platicarles un poquito el día de hoy Leti tenemos como Soria. invitada Leti a es la Leticia licenciada en Soria con el psicología por tema la Mi Universidad reflejo del Iberoamericana de la Ciudad de 2020. México. Déjenme Cuenta con maestría platicarles un en terapia poquito breve de sistémica y una Leti especialidad en Soria. tanatología Leti es licenciada en clínica. Es psicología fundadora y por la Universidad directora de la Clínica de Iberoamericana de la Ciudad de Intervención México. Psicológica Cuenta con Hospitalaria, maestría en IPH, terapia breve con 20 sistémica años de y experiencia en especialidad en brindar tanatología atención psicológica clínica. a Es pacientes fundadora y directora hospitalizados y de a la su Clínica de familia, Intervención contando con Psicológica sede en 3 Hospitalaria, hospitales de la Ciudad de IPH, México del con Grupo 20 Ángeles años de Salud. experiencia en brindar Tiene su consulta privada a atendiendo a pacientes jóvenes y adultos, hospitalizados así y como a a su familias. familia, Con la contando con sede en pandemia, 3 ha hospitales de dirigido el la Centro Ciudad de de Atención México del Psicológica Grupo del Ángeles de Salud. IPH, Tiene su telefónica consulta para el privada atendiendo a personal de la jóvenes y salud, así adultos, como así como grupos de apoyo a familia. enfermeras que Con han la tenido pandemia, prácticas ha dentro de sus dirigido el equipos de Centro de Atención trabajo. Psicológica Y del por IPH, último, el día de hoy nos telefónica acompaña, para el Ana personal Leti de la Soria salud, también así acompaña como en los grupos de apoyo a procesos enfermeras de que han crisis de tenido vida. pérdidas dentro de Vamos sus a darle la equipos de trabajo. bienvenida Y por a último, el Leti día de hoy nos Soria acompaña, a que Leti se Soria también una a nuestra acompaña en charla. los procesos de crisis de vida. Vamos a darle la bienvenida. Hola Leti, bienvenida. Hola, Le, gracias. Bienvenida a Conectando en Red. Es un gusto tenerte el día de hoy desde la Ciudad de México, conectados a Monterrey, para charlar el día de hoy contigo en esta tarde. No, pues el gusto es mío y gracias por la invitación y pues ojalá que tengamos una charla enriquecedora para nosotros y para todos los que están aquí conectándose. Pues el tema del día de hoy es mi reflejo del año 2020. Tú que, como decíamos en tu semblanza, que estás al frente de la batalla, enfrentando los procesos de crisis y apoyando tanto al personal de salud como a las familias, a los enfermos terminales también, platícanos qué nos invitas hoy a comenzar como reflexión en este comienzo de diciembre que ya empezamos a cerrar el ciclo de este año. Pues yo iniciaría nuestra conversación comenzando a preparar nuestro cierre de año. Comenzando diciembre, con estos 31 días que tenemos, para hacer el cierre de este año tan intenso, diríamos, intenso, fuerte, eh, confrontante también con todo lo que hemos vivido, y empezar a cerrar, ¿no? Empezar a cerrar amorosamente. O sea, cerrar es decir, despedirnos amorosamente del 2020. Y justo, o sea, platicábamos esto que cómo hay personas que nos están diciendo, ya quiero que se acabe, este 2020 para mí no contó. Y quiero recalcar que justo eso quiero decir que no quiero que suceda. Quiero que realmente el 2020 sea un año que cuente para ti, que cuente para todo lo que has estado viviendo. Porque no podemos negar todas las experiencias intensas que hemos tenido. Incluso si hemos dejado de trabajar, si estamos en casa, ¿no? ¿No te parece que todo cuenta y que lo vamos a olvidar? Pues claro que no. Al contrario, lo vamos a hacer parte de nosotros para poder construir un 2021 distinto. A mí me llamó mucho la atención también la parte que platicábamos tú y yo al preparar esta charla. La parte del quién soy yo y el quién era antes de la cuarentena, ¿verdad? Porque todos estamos terminando siendo una diferente persona. O sea, en todos hubo un crecimiento a través del dolor, a través de la resiliencia, a través del manejo de las crisis, a través del reconocer también nuestras debilidades y nuestras oportunidades, ¿verdad? ¿Qué nos puedes platicar un poquito en esa área? Mira,
creo que podemos empezar como acercándonos a nosotros como seres humanos. O sea, yo te invito a que te acerques a ti mismo, ¿no? Y digas, ¿en dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo yo cuando comenzó esto de la pandemia? ¿Quién era como persona? Estaba a punto de iniciar un proyecto, era una mamá súper entregada, pero enfocada a unas cosas, ¿no? ¿Qué proceso de vida estabas viviendo? Y entonces llega la pandemia, llega el encierro en nuestra casa, el convivio intenso con nuestra familia y nos invita a fuerza a sacar todas nuestras herramientas, todos nuestros recursos, que nos vuelve a convertirnos y a formarnos en otros seres humanos ahorita. Entonces yo les digo a todos, o sea, les invito a que hagas una pausa, así como incluso en el video, o sea, como que hiciéramos una pausa a pensar quién era antes y qué tanto me alcanzaba a observar en lo que yo estaba viviendo y sintiendo antes de la pandemia. Qué tanto reconocía lo que yo sentía. Y déjate conmigo, qué tanto puedo yo ver al otro lo que sentía. Y algo que ha sucedido en la pandemia, que creo que ha sido muy transformador, que tampoco quiero que se nos olvide, es que nos hemos vuelto más, con un pensamiento más colaborativo, más pensando en, yo la estoy pasando así, que tengo estas condiciones de vida, ¿cómo lo estará pasando otras personas? Claro, la empatía. Sí. Poder ver el otro. Y además de poderlo ver, el decir, no me voy a quedar así nada más. ¿No te pasó que, no sé, igual en Monterrey sucedió, que al principio es, bueno, vamos a hacer sándwiches para los que están en hospitales o para el personal de Sí. salud y vamos a hacer mascarillas y vamos a hacer cubrebocas? Claro, Sí. pero ¿cómo tuvimos que movilizarnos a través de una crisis tan fuerte? Y el ser humano, somos seres sociales, como dices tú, y el buscamos, estamos acostumbrados, necesitamos esa parte de comunidad. Y en las épocas difíciles, sabemos que, bueno, México siempre sale a ayudar, siempre la gente es muy empática, pero esa parte, como dices tú, es un aprendizaje que logramos también empatizar oye, con el personal de salud, simplemente, con los docentes, nosotros que trabajamos en Educando en Red, a través de las organizaciones y de las instituciones educativas, la verdad, los maestros, los psicólogos, los coordinadores, todo el personal docente son héroes también. Han metido el hombro por sacar a sus alumnos, apoyar a las familias, los directores también. Entonces creo que todos hemos puesto parte de ese granito de empatía y de hacer, y que no se nos olvide, ¿verdad? Para el próximo año, como dices tú, el decir, sabemos y estamos también por otra parte, esa parte de las emociones que a lo mejor estamos en un duelo que no vamos a tener la Navidad acostumbrada. Uh-huh. También en México somos mucho de las familias grandes y estamos acostumbrados a también pasarla con mucha gente, que esa es una parte también. Platícanos un poco de esa parte de las emociones en que bueno, pues es importante reconocer que si nos duele, obviamente, no recibir a la familia a lo mejor de afuera, no tener convivios tan grandes. Claro, ahorita si quieres hablamos de eso, pero yo también quiero reconocer mucho, mucho, mucho la labor de los papás, la labor de los que se quedan en casa con los chavitos, con los adolescentes, ¿no? Que están con las ganas y el deseo de, con sus cuates, ¿no? De estar con el, ¿no? Con sus pares. Y los papás tienen que contener toda esa incertidumbre, ese miedo, ¿no? Claro, hablemos de los maestros, bueno, mis respetos absolutos de los maestros que tuvieron que aprender a gestionarse a través de estos medios, ¿no? Pero los papás tuvieron Sí, que claro. aprender Sí. a convivir entre ellos mismos y a las familias también. Y eso fue un gran reto. Y creo que sí, digo, contesto la cuestión de las emociones, pero quiero recalcarlo porque
el estarnos expuestos a esta tensión y a este estrés, a este convivio diario, nos mostró una parte de nosotros mismos que no conocíamos. Sí. Sí, y que a veces podríamos habernos asustado y decir, es que yo tenía más tolerancia, pero ya cada vez me dura menos, ¿no? Y yo no gritaba tal vez, o yo no me asustaba tanto. Sí, el miedo, ¿verdad? El miedo, la vulnerabilidad. Claro. Sí. ¿Cómo estar en esta, y se me está yendo la luz del sol, voy a tener que prender a ver cómo nos va? Ah, bueno, ok. Perfecto. Sí. ¿Cómo nos va sintiéndonos tan así, tan intensos? ¿Cómo puedo estar para mí reconociendo estas emociones? Y mucho lo que nos dicen y lo que nosotros proponemos es estar compasivamente con nosotros. Y es volver a ti, y sabes cómo, de la manera más simple y sencilla, a través de un latido del corazón. Y donde tú puedas encontrar tu latido, en donde si estás sentado o con tu que ahorita que estamos sentadas, podernos arraigar, podernos conectar con nuestras raíces. Nuestras raíces es conectarnos con el amor a nuestro México, con el amor a nuestro país, con el amor a nuestra gente, a nuestros hijos y con el amor a nosotros mismos. Entonces, si me dices, ¿qué hago con mis emociones? Da una pausa. No tengas necesidad de controlarlas en el momento, porque entre más queremos controlar, más nos equivocamos. ¿Y qué crees? Más sufrimiento viene, porque nos estamos exigiendo quererlo controlar y no podemos controlar todo. Y a las mamás se los digo con todo corazón, no podemos controlar todo y tener la casa ordenada, la comida rica, los cuartos recogidos, niños estudiosos, marido feliz, no se puede todo. Tenemos que ser muy conscientes en que no hay una perfección y podemos conectarnos con nosotros. Otra técnica, que no nada más es el latido de nuestro corazón, es tocándonos el corazón. Sí, tocarte tu corazón es de una manera en que te conecta contigo, en donde te conecta con lo que estás viviendo y a la vez en la pausa y en el latido vas a encontrar la respuesta a la solución. Vas a encontrar una solución de lo que tú estás sintiendo. Leti, Y se me entonces, viene, perdón, no, discúlpame, adelante. no. O sea, y entonces ahí viene una manera de ver el 2020 mucho más amorosa. Porque entre más lo veamos amenazante y que ya quiero que se acabe, más sufrimiento tenemos. Pero si ante las amenazas fortalecemos nuestros recursos, ahí ya no hay sufrimiento. Ahí hay un equilibrio. Y entonces ahí ya ves diferente. Y allí te encuentras donde tú me hiciste donde hiciste la pregunta de, bueno, ¿quiénes somos ahora? ¿No? Claro, ¿quién eres ahora? Ya sabes lo que es que haya COVID en el mundo, ¿no? Sí. Ya sabemos que tenemos que hacer. Incluso en el hospital hasta lo decimos así, o con los pacientes y todos. Ya sabemos qué hay, o sea, ya sé cómo es la enfermedad, ya sé cuáles son los pasos, sé a quiénes les afecta más, ¿no? Ya sé cómo puedo controlar algunas cosas, quiero ser como muy clara en eso. Entonces ya tengo recursos para poder contarme otra historia del año que viví. Hablando de eso, ¿cómo podemos canalizar alguna emoción que no hayamos logrado canalizar? Que la podamos tener ahí una herida y muy escondida. ¿Cómo cuál se te ocurre? No sé, no se me viene a la mente, pero lo que platicábamos ahí, no. Yo sé que es difícil, por ejemplo, así como dices tú, y valoramos y sabemos hoy de quién soy, valoramos obviamente las amistades, valoramos las reuniones, valoramos simplemente el salir sin un tapabocas,
¿verdad? O sea, valoramos muchísimas cosas que antes las dábamos por, por hecho. Hoy en Sí. día, y también, pero también nos duele, pues nos duele no poder ir a ciertas reuniones, nos duele también ver el sufrimiento. Y aquí también quiero hacer una pausa y reconocer a las personas que han perdido un ser querido, a las personas que Ujú. están viviendo a lo mejor alguna otra enfermedad en su familia y que todavía además de pandemia se complica más. La gente que ya tenía una situación difícil o perdió el trabajo o tiene una complicación, cierta condición de su hijo, de su esposo, de alguien, de algún familiar y que lo han perdido. Entonces es una parte de cómo podemos canalizar esa emoción. A veces también la comunicación entre los seres queridos es difícil y a lo mejor él entendió algo, yo entendí otra cosa y esa puede ser una emoción que no se ha logrado canalizar. Me Ay, acuerdo del definitivo. ejemplo que pusiste de la siembra. No sé si lo quieras platicar. Ajá. Mira, a ver, vamos a hablar de las emociones, ¿no? ¿Y qué hago con las emociones que no he podido manejar? Reconócelas. Reconoce para ti y vuelvo a tocar mi corazón y vuelvo a tocarme y sentirme. Reconoce cuál es esa emoción, que eso es bien importante. Ahora con tantos silencios y con tanto estar en casa, y en casa me refiero a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro interior. Primero, reconozcamos qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Tristeza, ese enojo, porque hablaste de duelo, ¿no? Entonces puede haber tristeza, puede haber frustración, puede haber impotencia. La posibilidad de impermanencia también da mucha inseguridad. Entonces, reconozcamos qué es lo que tenemos, reconozcamos que lo estamos viviendo y acompáñate en sentirla. Acompáñate. Por lo pronto, ahorita hagamos eso. Acompáñate en sentirla. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un duelo en la familia? Eso es otro tema, ¿no? Y cuando no me pude despedir de esa persona. No despedir como yo estaba acostumbrado, como me hubiera gustado despedirme. Hay muchas maneras. Y algo que yo quiero recalcar que es buenísimo para este año de 2020, que podemos, valores que podemos rescatar, es la creatividad. La creatividad para poder resolver los problemas. Y así lo hicimos nosotros. ¿Cómo le hacemos para que se puedan despedir las personas desde su casa? ¿No? Pero ¿cómo pasamos a sacar la creatividad contando la historia de la siembra? Que yo le contaba a Ale que en mi familia se dedicaban a la siembra mucho tiempo y en el verano, bueno, en cierta época del año, veía que quemaban la tierra. Y yo no entendía por qué tenían que quemar la tierra. Yo decía, hay un incendio, como buena citadina, yo decía, hay un incendio, qué horror. Y entonces, al contrario, la gente se reunía a ver cómo se quemaba la tierra. ¿Cómo hay que partir de cero? De quemar, quemar quiere decir de crear cosas nuevas, de reinventarnos para poder sembrar algo nuevo. Y por eso digo, busquemos la manera en transmitirles a todos que no hay que cerrar el año como carpetazo de spam, desaparécete. No, ve todo lo que eres ahora, ve todo lo que has aprendido a hacer. Hay gente que hizo mudanzas, hay gente que hizo maravillas para gestionar sus emociones, que lo reconozcan. Ay, te contaba que por ejemplo, miren, algo importante y lindo que podemos hacer es hablarle directo al 2020, ¿no? Al 2020, hablarle directo. A ver, 2020, ¿qué dejaste en mí? ¿Qué me quisiste enseñar durante este año? Y justo hoy, con una persona que tengo el placer de acompañar en este proceso que ella tiene de cuidados paliativos, que está listo para fallecer, ¿no? Justo hicimos esto. Está súper improvisado, pero porque así lo hago yo en mis consultas, así virtuales. Puse el 2020 y entonces pusimos todos los meses del año. E hicimos un conteo de cuánto vivió durante ese mes. ¿Qué hizo durante ese mes? ¿Qué lo cambió? Y entonces yo te invito a hacer eso. Y además, si eres papá y estás con todos tus hijos,
invítalos a que ellos también vean en sí mismos que han cambiado y que han crecido y que han aprendido a estar frente a una computadora cierto tipo de horas. En enero viviste unas cosas, en febrero otras, en marzo viviste unas. Ahí empezamos nosotros a encerrarnos. Y todo lo que fue vivir, cerramos el ciclo escolar y luego empezamos otra vez. ¿Cómo lo cierras? Y en esto que, sí, en esto que dices de cada año, es más, yo les decía, recuerdo más de marzo, lo que hice cada mes, que lo que era enero y febrero, lo que fue enero y febrero. Como que hubo mayor conciencia y sobre todo pues, de vivir al día, ¿verdad? Que no sabes que va más allá como dices tú, esa parte de querer controlar, entonces tú pues te tienes que soltar y decir, voy a vivir al día, voy a buscar la parte, la estabilidad socioemocional, el autocuidado y el que cada uno de la familia esté bien. Y en ese tema, aquí varios papás nos han cuestionado y preguntado, que nos preocupa que, bueno, en México estamos hoy todavía sin clases presenciales y nos preocupa la parte socioemocional de los niños que no están teniendo esa interacción que estaban acostumbrados. ¿Qué nos puedes recomendar para generar seguir buscando esos entornos saludables para su sano desarrollo, a pesar de las condiciones que estamos viviendo? Claro. Ok, para los niños y los chavos, ¿qué recomiendo? Que los entrenemos, es decir, que los formemos en la inteligencia emocional. Si uno de los grandes recursos que ahorita tenemos son nuestros recursos internos, nuestras habilidades de manejo de tanto de pensamientos como de nuestras emociones. Entonces, reconocimiento de sentimientos, ¿no? Reconocimiento de logros. Yo hay veces que les pregunto, ¿algo bueno que pasó en el día? ¿No? Ay, nos salimos todos, le hicimos una broma a la Miss y todos apagamos nuestra cámara. ¿No? Pobre maestra, pero bueno, él se divirtió. Pero hacer que la cotidianidad encontremos una diferencia. O puedes decirme, ¿qué hubo de distinto? ¿Qué hubo de incómodo? Pero si viste la pregunta, ¿no? Ahí lo estoy invitando a que él haga una reflexión. Que se vaya a sí mismo. Si quieres no al corazón, si quieres que sea racional, que sea de pensamiento. ¿No? Y donde también tú puedas como papá reconocer sus logros. Como que esta semana, o no sus logros, porque yo, por ejemplo, que tengo 2 adolescentes, muy adolescentes, le digo, como que esta semana sí has estado de humor denso, ¿no? Y entonces él dice, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Pero aquí sigo y aquí estaré contigo. De que yo te reconozco, eso es lindísimo, te reconozco con lo que estás viviendo y te acompaño. Y aquí estoy. Solo no faltes al respeto. Adolescentes, ¿no? Sí, claro. No faltes al respeto. Y chavitos, ya niños más chiquitos también ya saben decir cosas fuertes, ¿no? Solo no faltes al respeto. Pero aquí estoy y te acompaño. Pero sí quiero ser como muy consciente de enséñale a que describa lo que está sintiendo. A que se reconozca como un ser humano que puede decir lo que siente y que ahí va a estar. El adulto que le toque estar. O que si no hay nadie, porque ya se van los papás a trabajar, ¿qué puede hacer él con lo que está sintiendo? Una pregunta buenísima es, ¿qué podría hacer yo para ayudarte a pasar este momento que estás pasando? Con los adolescentes. ¿Necesitas algo de mí para pasar este momento amargo? ¿O no? O tú ahí te encargas de ti mismo. Pero le estoy dando la opción de que él decida. ¿Viste la diferencia? Claro. Ajá. Es solamente reconocer algo, y fíjate que tú dijiste, ¿cómo hacerle a pesar de? Y justo nosotros, lo que yo te vengo a proponer es que gracias a que esto pasó, puedo yo hacer las cosas diferente. Sí. Y te digo que a mí, que yo trabajo así que en la rapidez, en la crisis, en el dolor,
gracias a que vino a mostrarme la pandemia, el dolor humano tan grande, el que ya no hay nada que hacer, a que llegaron 5 al hospital y se fue solo uno de alta porque los demás murieron. Gracias a eso puedo estar más para la otra persona. Pero si no hubiera vivido ese dolor, tal vez no sería yo así como lo que te estoy contando ahorita. Entonces, tal vez jugar con las palabras y decir, a pesar de esto que estamos viviendo, y más ahora que vienen las festividades, decir, ok, gracias a que no me voy a reunir con ustedes por amor, porque no nos vamos a reunir con nuestros familiares tal vez en grandes cantidades de personas por amor, a no contagiar a nadie, ¿no? Tengo el privilegio de estar en una pequeña cena navideña con los 5 personas. ¿Cómo te suena? ¿Está fumadísimo? No, claro que no, para nada. No, claro que sí, va mucho. Y esa parte como decías tú, me gusta mucho la parte de reconocer y ayudarles a reconocer sus emociones. Como nosotros también sabemos que, sobre todo con los adolescentes, que puede haber un cambio de humor, pero ¿cómo podemos reconocer entre una tristeza y una ya depresión? Porque mucha gente, hay un mito que cree que no hay depresiones en los niños y sí las puede haber. Entonces, háblanos un poquito en el tema de la salud mental, que podemos nosotros como adultos poder identificar si ya hay una situación que debe de tener ya más cuidado, una terapia, un seguimiento. Sí, a mí primero, así no diagnosticamos, quitamos la palabra de etiqueta de un diagnóstico, porque entonces me estaría diciendo cómo debería de estar para esa persona y no es así, sino que, ¿qué les diría a los papás? Es, no te fijes en el diagnóstico, fíjate en las habilidades para responder a la situación. ¿Qué quiero decir? ¿Hay tristeza? Sí hay tristeza. ¿Pero puedo salir de esta tristeza? Por ejemplo, gente con duelos, en duelo de verdad, ¿no? Que me dice, es que no puedo dejar de llorar todo el día. ¿Las 24 horas del día estás llorando? No. No, solo lloro 3 horas al día. Ok. Entonces hay horas que puedes tú gestionar tu emoción, tu tristeza. Sí, sí. Hay horas que no puedo. Lo que importa es si está pudiendo con sus recursos resolver el problema. Okay. Si lo vemos que siguen los días y que sigue inmóvil y que sigue la misma emoción presente, alza la mano, di, algo está pasando, ¿quién puede ayudar? Hay mucha gente, lindísimo que hay ahorita es el trabajo colaborativo, ¿no? Hay muchos al servicio de los demás. Entonces, hay muchas redes de apoyo de psicología que, oiga, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué hago con mi chavito? ¿No? Pero es si ves que sus recursos no están funcionando, que si tus ideas que le estás proporcionando para salir de este malestar no están funcionando, ya pide ayuda. No te esperes. No te esperes a que se haga la situación más grande, ¿no? Si tú ves que tú ya no sabes cómo resolverlo, alza la mano y pide. Y hablando de este cierre del 2020 y bueno, ¿qué hemos aprendido? Cambiamos de rutina. Cambiamos completamente de rutina. Yo, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio a las 10 de la mañana cuando para las 10 ya estaba siempre, lo tenía que hacer o muy temprano o más tarde y pude acomodarme a trabajar antes o trabajar después. Esa parte que hemos cambiado, platícanos un poco del autocuidado. Hubo algo ahí también nosotros como cultura que a veces nos exigimos mucho. Platícanos qué podemos hacer en esa parte. Del autocuidado, ay, esa palabra como nos ha sonado durante toda esta pandemia y es muy fuerte porque nos exige mucho, ¿no? Es decir, a nosotros el personal de salud nos decían, es que el autocuidado, duerman 8 horas, coman bien, hagan ejercicio, ¿no? O sea, comer bien es verduras, ¿no? Todo esto. ¿Y qué pasa? No solo quiero hacer ese paréntesis del autocuidado.
Porque, ¿qué pasa si estoy haciendo todo eso que dice la literatura que tengo que hacer y aún así me siento desgastado? Y como mamás, hemos tenido mucha consulta de ese sentido. Me siento agotada y estoy cuidándome de verdad, frutas y verduras, mi ejercicio. Es que no va por ahí. El autocuidado honesto y real es saberte escuchar qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que necesitas. Por ejemplo, si cambiaste la rutina, porque ahora la gente se está despertando más tarde, bueno, ciertas personas se despiertan más tarde, ¿qué pasaría si te acomodas otra vez en ciertos horarios? Y si en vez de hablar de rutinas, hablamos de rituales, ¿no? Bueno, me levanto, hago esto, para que tu propio cuerpo se vaya acomodando. Pero algo de autocuidado, y se los digo a las mamás, y les digo a todos los papás también, y a todos los que estemos en esta onda, es saberte escuchar. Y que si tienes ganas de unas papas, que te comas la bolsa de papas y que la disfrutes con todo tu corazón y que te la entregues a ti. Eso es autocuidado. El que yo me escuché que se me antojaban las papas más que la lechuga, te aseguro que me va a nutrir más que haberme comido la sopa de verduras. ¿Sí me explico? Eso te va a dar más estructura y sobre todo te va a dar satisfacción emocional y que no vas a sentir la privación de las cosas. Porque si de por sí ya nos sentimos que estamos en alerta y estamos privados, si nos queremos meter en un régimen de autocuidado, pues ahí es donde hay una gran diferencia entre la perfección y la excelencia, ¿no? No tenemos que ser perfectos. Tenemos que cuidarnos bien, escucharnos bien, hacer nuestro mayor esfuerzo, porque eso hace la excelencia. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, claro. Sí. ¿Y qué ideas, Leti, nos puedes dar? Porque obviamente este año comienza diferente a todos los años. Estamos viviendo algo histórico. Como yo les digo a mis hijos, ustedes van a poder contar que vivieron en esta etapa y cómo salimos adelante y cómo resolvimos y todo lo que hicimos diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué ideas nos puedes dar para las resoluciones del 2021? O sea, vamos a empezar con Sí. una hoja diferente. Sí, con un yo construido, reconstruido, porque ya hicimos un cierre. Ya hablamos con nuestro 2020, nuestra hojita, ya lo pusimos enfrente, ya sé lo que aprendí, ya sé quién era antes, ya sé quién soy ahora. Y le digo, gracias 2020, ahora voy a empezar de nuevo. ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Hey, podemos ver qué te gustaría modificar de ti. ¿Qué quisiera hacer? Por ejemplo, algo que yo digo, a ver, ¿qué tendría que pasar para que lo que estés viviendo deje de ser una crisis y sea una invitación a una iniciación de algo nuevo para ti? Te los pregunto a todos. Y va nuevamente despacito. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto que estamos viviendo deje de ser una crisis y sea una invitación a que tú hagas algo distinto contigo? No sé. Eso es lo padre del ser humano. Cada uno somos distintos. Y si tú lo haces, esa dinámica o algo así más sencillo en tu cierre de año con tu familia, vas a encontrar cada respuesta tan auténtica y tan original, pero tan enriquecedora, que vas a fortalecer esa familia con los recursos de todos los miembros. Pero primero pregúntate tú, ¿no? A ver, ¿somos responsables de la historia que nos estamos creando? Yo soy responsable de la historia que me estoy contando. Si yo soy el protagonista, ¿no? ¿Qué voy a escribir de mi historia? Puedo hablar de mí misma, no puedo hablar de otros, ¿no? Pero voy a hablar de mí, que a mí, por ejemplo, el 2020 es donde más dolor he visto en el ser humano, porque lo vi, lo sentí, pero
pero sí aprendí a que puedo estar en esos momentos para el otro. Yo no lo sabía que podía estar tanto tiempo expuesta a eso y luego poderme, ¿no? Limpiar y seguir al día siguiente. Eso lo aprendí y eso me enriqueció a nivel de vocación. También aprendí a generar ideas de cómo estar con los adolescentes en casa, ¿no? Te cuento lo que yo estoy viviendo y cómo yo estoy diciendo, a ver, Leticia, ¿ahora quién eres? A partir de ahí digo, ok, ahora el 2021, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me toca hacer? Me toca estar con, ¿no? Con las personas que les está costando trabajo el crearse una visión de futuro diferente. No estoy ni poniendo palabras de esperanza, de ilusión. No, solo te estoy diciendo es cómo podemos cambiar de la palabra de crisis a que sea una oportunidad de crecimiento. Lo único que te estoy invitando es que cambies el pensamiento y te cambies tu historia. La historia que te estás contando. No cierres el 2020, no lo borres de tu vida, al contrario, ¿qué vas a escribir de tu historia? Esa parte del sentido de vida, ¿no? De encontrar el sentido de vida y poder reconocer lo que le da valor a tu vida. Bueno, o sea, te fuiste súper profundo. Imagínate sentido de vida, wow, padrísimo. Un sentido de vida y si es colaborativo y si es para estar con los demás, qué mejor. Con los demás, es decir, para los demás, para el otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos promoviendo escribir cartas para las personas que están solos, ¿no? Entonces, escribamos cartas, escribamos palabras de aliento para los que están solos. Platícanos un poquito, platícanos, danos esas ideas que tú ves en los hospitales, Vale. con tu Okay. experiencia en manejos de crisis y acompañamiento en los hospitales y también al personal de salud. Bueno, la idea de las cartas acaba de salir con otro grupo en el que estoy, que somos colegas de, ¿qué hacemos ahora? Ahora pensemos en quiénes están solos. Pues los viejitos ¿no? En los asilos están más solos porque menos visitas tienen, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacerles unas cartas. Sí, entonces en eso estamos lanzando la idea de encontrar a quienes hacerles llegar las cartas, quién quiere escribir, ¿no? El de que tu presencia hace distinto está, ¿no? No sé, ver la capacidad de darte para el otro, ¿no? Otra idea es involucrar a los jóvenes, a los chavos, a los niños, a que no se queden solo para ellos mismos, a que den hacia el otro, a los demás, ¿no? A que, por ejemplo, también nosotros decíamos, bueno, que hagan un video y digan gracias por estar, ¿no? Gracias a... Se ha dicho mucho de los de personal de salud, pero hay veces que en un taller que estábamos en esta semana decían, ya no me digan que soy héroe, porque entonces si me siento triste, ¿qué voy a hacer con mi tristeza? Y yo, no te preocupes, ¿no? Sí la puedes expresar, ¿no? Pero no dejas de ser héroe, ¿no? Por no expresar, por decir que estás triste. Claro. ¿Qué otra idea para el 2021? ¿Qué quieres hacer contigo? ¿Sabes qué me gusta de esto de la siembra, de la tierra? Y que tienes todas las opciones para empezar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres empezar a hacer algo diferente? Bueno, ¿hacia dónde vas? ¿No? Hay a lo mejor a la gente que estamos para los demás, pero hay otros que se les ocurre hacer campañas de publicidad, pues ayuda a alguna fundación, ¿no? Hay otro que es muy bueno para la economía, pues ayuda a administrar las cuentas de alguien. Hay muchas maneras de poder estar para los demás. Hay muchas maneras. Es cuestión de usar la creatividad y reconocer desde dónde vas a dar, ¿no? Voy a dar desde algo que no tengo. Voy a dar algo que solo soy yo, ¿no? Yo el otro día decíamos, es como, este 2020 fue como un exfoliante, pero intenso,
¿No te pasa? Así de, ahora sí ya me dolió, ¿eh? O sea, como que esa piedra ya me salió todo lo que no veía, ¿no? Ya sé. Y mira que puedo yo decirles con todo mi cariño y honestidad, y he llorado muchísimo, ¿no? Pero también ha sido tan exfoliante y también he encontrado tanto que digo, no podemos quedarnos sin hacer algo para los demás. Y para los demás también es tu familia, ¿no? Tus abuelitos que están allá, tus papás que están allá solos. Tampoco les estamos pidiendo ahí, ¿no? Hagan ideas grandes. Pues si tienes las posibilidades de hacer ideas grandes, por ejemplo, estamos también juntando guías de apoyo para los niños de tarahumaras, que ellos, obvio, no tienen televisión, ¿no? Ellos estudiaban en internados de religiosas, pero con el COVID, pues claro, todos se van a sus casas y ahora, pues sin televisión, sin internet, obvio, no, ¿no? Entonces, lo que se les ocurrió a las religiosas es comprar guías de estudio de una editorial y nos pidieron ayuda. ¿Nos ayudan a comprarlas? ¿No? Pues órale, sí, ¿no? Es un proyecto muy lindo que se llama Rey Mago por un día y antes era para darles juguetes y regalos a los niños, pero ahorita nos vamos a lo básico, Sí, ¿no? claro, a la educación. Sí. Y es lo que decíamos al principio, ¿no? Pero no cuentan con que estamos listos a la sociedad para educar a nuestra gente, para decir, vamos, ¿no? Sí. Entonces, de ideas, pues hay varias, ¿no? De ideas hay varias, pero partamos desde nosotros. Partamos desde cuidar a la casa, partamos desde cómo estoy, cómo está mi ilusión de empezar. Me gusta mucho Pues, esa parte, perdóname, me gusta mucho esa parte que dices de crear rituales, ¿verdad? Y sobre todo en esta época podemos aprovechar mucho, sobre todo así en familia, el mantener esos rituales. O sea que a pesar de que la Navidad va a ser diferente, el dar gracias, el que estamos todos bien y sobre todo el crear rituales, que eso es lo que te va a recordar estos momentos, ¿verdad? nosotros en casa teníamos un ritual al inicio de la pandemia y era a cierta hora de la tarde, o sea, como a las 8 de la noche, nos juntábamos, hacíamos una pausa de nuestro día y decíamos gracias y te pido por cada uno de nosotros, decíamos. Teníamos que unirnos como para decir, no puedo negar lo que está pasando, quiero unirme en oración, ¿no? O quiero unirme en una solidaridad para el otro. Y así éramos 4, 3, 5, a veces, ¿no? Pero era un ritual. Claro, después fue complicado seguirlo, pero eso sé que a los chavos se les quedó, a los chavos, a mis hijos, sé que se les quedó grabado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacíamos eso? Y yo, sí, y lo vamos a hacer nuevamente, pero voy a buscar la manera en que ellos ahora colaboren, ¿no? Claro, claro. Sí. Leti, ¿algún último mensaje que quieras dar a la gente que nos escucha? Nos preguntaban por aquí si se va a quedar grabada, si se queda grabada en el Instagram de Educando en Red y después también estará en el Facebook de Educando en Red. ¿Algún mensaje para seguir viviendo lo ordinario como extraordinario y tener esta última reflexión como el reflejo del 2020? Recuerda de estos 12 meses o de estos 11 meses que hemos vivido, de los 8 meses que hemos vivido en pandemia, recuerda una experiencia que tú hayas tenido en donde se haya conectado, tenido en relación con el otro, tus hijos, tu esposo, tus papás, o si trabajas en sector salud, donde tú vivas una experiencia que se haya conectado contigo y con tus valores. Esas experiencias que tú dices, ay, esto fue, en donde te acordaste de lo que es ser humano y de lo que es estar vivo. Eso es lo más padre de todo. Búscala, date el chance, porque imagínate cuántos días has vivido, ¿no?
busca ese momento en donde conectaste con alguien humanamente y te recordó lo que es estar vivo. Y con ese amor que se te viene y que lo sientes, a mí hasta se me pusieron la piel chinita, con eso que se te siente y con eso que estás tú pensando, con esa energía vas a empezar a crear un 2021 lleno de humanidad y de vida, para ti y para los que están junto a ti. Solo a través de lo que tú te conectes contigo. ¿Cómo ves? Pues muchísimas gracias Leti por darnos el tiempo y todos tus consejos. Agradecemos mucho el que hayan estado acompañándonos esta tarde en Educando en Red. Y bueno, pues muchísimas gracias y seguimos aquí platicando y esperando que todos se encuentren muy bien. Gracias y buenas noches.